Un montón de premios, así que no nos podemos quejar. Así que bueno, nuevamente un fuerte aplauso para Ile. Bienvenida, Ile, muchas gracias. Gracias. Esperen, voy a poner el timer. Bueno, muchas gracias por venir. Yo soy Ile Barrenueva, me presento rápidamente. Soy ingeniera en sistemas, me dedico a investigación, research, pentesting, bug bounty. También trabajo en Naranja X, en el equipo de GRC. Y me gusta dar charlas, presentar investigaciones y demás. Bueno, en primer lugar, agradecerle al Mago porque fue su sugerencia el programa de Bug Bounty de Meta como parte de algunas actividades que teníamos. Y bueno, la verdad que un desafío porque yo dije, ¿qué voy a encontrar ahí? Un programa que es enorme, está súper revisado y además Meta tiene su equipo de seguridad, o sea, ¿qué le voy a encontrar yo a Meta? Pero bueno, me puse a analizar y encontré en el sitio que ustedes ven ahí abajo las distintas aplicaciones y programas que tiene Meta, distintos repositorios y stacks para analizar. Yo hace mucho me había puesto con Instagram, pero mucho antes, cuando ni siquiera sabía que tenían programa de Bug Bounty, encontré algunas cositas, pero se las mandé así por correo a un correo que encontré de seguridad y bueno, fue como que no era tan crítico para ellos. Pero después vi que alguien lo reportó mucho después como parte del programa de Bug Bounty y bueno, me lo lamenté mucho. Así que siempre me quedó ese bichito de pegarle a Meta en algún lado. Bueno, acá pueden ver en ese sitio las distintas aplicaciones y programas a los cuales ustedes le pueden pegar como parte del programa de Bug Bounty. Yo elegí los repositorios. Hace bastante que me dedico a analizar código como parte de mis actividades de Bug Bounty. Y dije, bueno, ¿por qué no revisar tanto los repositorios como las distintas aplicaciones que tiene Meta? Ahí vi que había dos organizaciones en GitHub. Lo que está del lado derecho es lo que está en Scope, pero todo lo que aparece del lado izquierdo es la columna de todo lo que no entra en Scope. Así que la organización que sale ahí como Facebook Archive, esa no la toquen porque no les van a pagar si ustedes encuentran algo ahí. Entonces tienen Facebook y Facebook Incubator. Así que tienen esos dos para revisar. Facebook es el principal, pero después el otro tiene varios proyectitos que yo asumo que son proyectos que Meta ha como comprado a terceros y la verdad que están bastante interesantes. Bueno, en el principal está React, React Native, hay diferentes, Docusaurus. Bueno, acá el desafío es cómo elegir, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de software y tools para analizar y no todas son agradables a la vista. Así que bueno, es un desafío ya elegir qué revisar, ¿sí? ¿Por qué elegir un repositorio? Bueno, porque no todo el mundo en Bug Bounty mira el código, la mayoría va y apunta a lo que es Blackbox, porque bueno, en parte a mí me gusta entender qué hay detrás de escena, qué hay, cómo funciona, ver qué prácticas están implementadas y cuáles no, qué malas prácticas son las que puedo llegar a encontrar y que me pueden llevar a una vulnerabilidad, y además porque puedo ver todo el código, ¿sí? Entonces eso ya es una ventaja enorme. Bien, entonces tenemos varios enfoques. Uno que yo siempre recomiendo es utilizar GrepUp, que es un sitio que ustedes pueden utilizar. Supongamos que no tienen definido un target, no saben qué elegir. Pueden buscar por famosos strings que saben que los pueden conducir a una vulnerabilidad o aplicar expresiones regulares. Y GrepUp funciona incluso mucho mejor que GitHub Advanced Search. La verdad que ya filtra varias cosas y ya nos puede traer repositorios con ya vulnerabilidades. Bueno, en este caso, fíjense que arriba yo empecé a filtrar por una función que posiblemente me llevó a una vulnerabilidad y además en la parte izquierda yo empecé a filtrar por Facebook. Ahí ustedes pueden filtrar por la organización y el repositorio que ustedes quieran. Y también pueden filtrar por rutas, si ustedes no quieren
hacer una búsqueda en todo el repositorio, pueden filtrar y empezar a segregar y puntualizar más a dónde quieren apuntar esa búsqueda de una vulnerabilidad o una mala práctica, o pueden filtrar por eval y ver si aparece. O también aplicar las expresiones regulares. Por ejemplo, acá yo, no sé, hice una expresión regular para encontrar asignación masiva. Encontrar en realidad las funciones que seguro me conducen a asignación masiva por ausencia de validaciones. Y fíjense que, bueno, ahí aparece algo, tendré que ponerme a ver, obviamente, si evidentemente eso explota después, ¿no? Puedo filtrar por lenguaje. Entonces, grep-app es bastante potente para hacer búsquedas. Y tienen otra similar que es SourceGraph. Entonces, bueno, SourceGraph funciona muy similar, creo que es más nuevita. La he utilizado poco y nada, siempre uso grep-app, pero se las tiro también como tip. Y a la hora de ir a GitHub, orientado a lo que es Bug Bounty, yo lo que hago es buscar repositorios que no estén archivados, porque por lo general no entran en el programa de Bug Bounty, no te pagan. En el caso de Facebook, salvo esa organización que es Facebook Archive, no estaba muy claro si dentro de las otras organizaciones, si hubiese repositorios archivados, yo no sé si pagan o no, eso no lo tengo en claro, no lo encontré aclarado, así que por las dudas no toqué los que eran archivados. Y empiezo a filtrar también por lenguaje, por un lenguaje que a mí me quede cómodo analizar, con el que yo haya trabajado o quiera aprender. Me fijo también cuántas actualizaciones tiene, cuáles fueron los últimos commits. ¿Por qué? Porque si es, primero, me fijo si está en scope, y me fijo si los últimos commits son de hace años, puedo entender que quizás ese repo no tiene mantenimiento, pero está en scope, entonces puedo encontrar quizás más vulnerabilidades. O todo lo contrario, capaz que se olvidaron de marcar ese repo como fuera de scope. Entonces, todo depende del programa de Bug Bounty en el que ustedes estén, ¿no? También me fijo la cantidad de estrellas, por ahí si tiene muchas estrellas. En algunas plataformas pagan más por repositorios que tienen muchas estrellas, ¿sí? Porque el impacto es mayor, porque hay más gente que lo ve y demás. Bien. Y también, muy importante, tipo de aplicación, que sea una de sus preferencias. O sea, yo trato de buscar algo con lo que me sienta cómoda. Hay en Facebook bastantes aplicaciones que no sé ni qué hacen, o por ahí no está muy claro en el README, entonces por ahí no pierdo tiempo tanto con eso y voy a lo que ya me queda cómodo a mí, que es el caso de aplicaciones web o aplicaciones móviles. Bueno, ahí tienen un ejemplo, yo empiezo a filtrar por lenguaje y le pongo que si está archivado no me lo filtre, o sea, no me lo traiga, ¿sí? Entonces ahí tenemos una lista de ejemplos de algunos repositorios que podemos analizar. Yo elegí simplemente por tomar uno que era una aplicación web, que se llama Rapid, que lo que hace es permitirnos editar los mapas que están en conjunto con OpenStreetMap. Bueno, me llamó la atención, dije, bueno, vamos a tomar este que es medio como fácil de levantar en mi máquina, no necesita quizás tanta configuración de registrarme y traerme API keys. Así que, bueno, lo elegí porque me pareció como el más cómodo para mirar. En producción, esa es la URL, ustedes tienen un mapa y, bueno, pueden buscar ciudades, lugares y editar cualquier propiedad de ese elemento. Es decir, puedo tomar un edificio y editarle varias propiedades, las que yo quiera, y eso me sorprendió porque dije, es un abanico muy grande de cosas que uno puede modificar, e incluso falsificar la información en un mapa, que después eso otro lo usa y la información no está correcta. Así que bueno, eso me llamó la atención. Lo otro que yo hago cuando analizo programas a nivel de código es irme a las reglas de contribución, porque ahí está detallado cómo lo tengo que levantar, qué tengo que configurar antes y qué otras cuestiones debo tener en cuenta si quisiese reportar algún problema de seguridad, ¿no? En este caso, yo ya sabía que esto estaba en scope en el programa de Bug Bounty, entonces dije, listo, lo levanto. Fíjense que son unos muy poquitos pasos con Visual Studio Code y ya lo tengo andando en localhost. Otra cosa que también sugiero es que miren las issues del programa, o sea, del repositorio en realidad,
porque a veces hay reportes de seguridad en esas issues. Entonces ya me ahorro tener que quizás buscar algo que otro ya reportó, ¿sí? No voy a perder tiempo, o quizás busco a ver si lo solucionaron y lo puedo bypassear. Esa es otra de las cosas que siempre recomiendo mirar. Y también los labels. ¿Qué tipo de labels usan? A ver si consideran algún label para casos de seguridad o no. En este caso vi que no. Entonces dije, qué raro que... Bueno, me empecé a fijar si en el label de tipo bug había algo de seguridad y la verdad que no encontré ningún reporte de seguridad. Muy, muy raro. Bueno, me clono el repositorio, lo empiezo a analizar, me bajo algunas extensiones para Visual Studio Code, miro la parte de UI porque todo era muy client-side, por así decirlo. Así que bueno, esto lo pueden hacer local o también mirando el repositorio. Entonces, ahí uno se familiariza. Yo sugiero que pierdan tiempo mirando la estructura de ese proyecto para entender después y empezar a debuguear y ver dónde está cada cosa, ¿sí? Entonces, empecé a tirar algunas herramientas, por ejemplo, Nuclei, que se usa mucho para Blackbox en realidad, tiene algunos templates para analizar código. Yo ahí excluí un directorio que no me interesaba procesar. A mi criterio, falta todavía desarrollar más templates de Nuclei para analizar código de forma estática. Pero bueno, si uno quisiese hacer un diagnóstico muy así a grandes rasgos, ya algo nos trae. En este caso, me sorprendió que trajera bastantes cosas relacionadas a DOM Cross-Site Scripting. Pero bueno, por supuesto que puede ser falso positivo, hay que empezar a validar y demás. Pero esto ya me da una idea de dónde están las cosas. Fíjense que hay carpetas que son de ejemplo. Entonces, esas carpetas de ejemplo, por lo general, si ustedes reportan algo que está en algo que era una demo o un ejemplo, no se los toman, así que ojo. Snyk también, que viene como extensión, ya empezó a detectar, por ejemplo, un Open Redirect, algunas otras cositas. Obviamente, todo hay que testearlo, ¿no? No es cuestión de, tengo una vulnerabilidad reportada por Snyk y ya está, se la levanto a Facebook. No, por supuesto que no. Lancé Trufflehog, que encontró algunas cositas como credenciales hardcodeadas, pero en realidad que eran más bien API keys que son, entre comillas, públicas, o sea que tampoco podía reportar eso. Yo les dejo los comandos ahí por si después lo quieren lanzar ustedes sobre cualquier otro repo que tenga programa de bug bounty. Semgrep también, bastante interesante el análisis que hace. Ya encontró otras cositas, encontró otro secret y encontró algunas cuestiones de prototype pollution, bueno, problemas de regex y otras cositas más que se empezaron a repetir con los otros escáneres que yo utilicé. Bueno, ahí también un problema posiblemente de asignación masiva, habrá que ver. Y la herramienta estrella que a mí me encanta, ScodeQL, es un poco compleja de utilizar. A mí me gusta utilizarla en línea de comandos porque puedo correr packs de queries para analizar muchísimos tipos de vulnerabilidades. En cambio, la versión que es la extensión que viene para Visual Studio Code solo te limita, creo que a 20 queries por vez, o sea, a 20 tipos de vulnerabilidades a escanear por vez. Así que bueno, yo les dejo también todo armadito para que si ustedes lo quieren implementar, lo prueben y listo. Ahí les dejo uno de ejemplo que yo lancé sobre este proyecto para testear lo que era calidad y seguridad en JavaScript. Bueno, lo exporté todo a CSV y me llamó la atención, entre las muchas otras cositas que eran más de calidad, un problema de posible cross-site scripting a través del DOM. Dije, bueno, vamos a ver dónde está esto. Y justamente en el módulo de UI. Entonces, empiezo a bucear en el código, a poner breakpoints y empiezo a jugar también con la aplicación en vivo, porque de nada sirve que yo mire solo el código y después no sepa si eso explota directamente desde el lado del usuario final o no. Porque también acá lo que uno tiene que buscar es el impacto desde el usuario final y no que es la vulnerabilidad quizás está en una capa muy interna a la cual una función que nunca se usa, ¿sí? Ni siquiera se invoca. Bueno, ahí empiezo a filtrar lo que me lanzaban los reportes. Hay una librería que tiene, ya se considera vulnerable y que además tiene algunas funcionalidades que si no poseen validaciones explota cross-site scripting. Y encontré varios lugares, notas, lugares para poner comentarios en el mapa, bueno, y demás.
Ahí yo empiezo a levantar el proyecto, fíjense que simple, y me levanta, bueno, esta especie de mapa con propiedades que yo puedo modificar. Tiene bastante potencial la herramienta, les digo, estuve jugando un rato también como usuaria. Y bueno, fíjense que uno puede modificar varias cosas, el nombre de la calle, agregar links, agregar tags. Así que bueno, empecé a jugar en mi casa, cambiando cosas. Otra cosa que hice fue empezar con el debugging, que eso es muy fácil de hacer en Visual Studio Code. De hecho, a ver si acá lo tengo. Yo ahí ya tengo levantada la aplicación y empiezo a setear breakpoints para ver qué pasa cada vez que yo agrego contenido o payloads en distintas funciones. Yo, previo al estudio que hice del contenido de los módulos, ya sé por dónde van a parar las cosas, los inputs. Yo necesito saber por dónde se procesan los inputs. Entonces, bueno, empecé a modificar direcciones y cosas así, agregar las famosas tags, que eran simplemente valores que uno agrega. Fíjense que acá no hace falta colocar todo lo que Brute Logic mostró en la charla anterior. Y, oh sorpresa, dije, no puede ser. O sea, no puede ser, porque Facebook, Meta, seguro esto ya lo recontravió. Entonces, bueno, así probé lo mismo en distintas partes y en todas, en absolutamente todas, explotaba lo mismo. Entonces dije, bueno, esto vamos a ver qué pasa. Y así, entonces, ese es uno de los ejemplos. Veo los valores de las variables, cómo se van llenando con las distintas payloads y hacia qué otras funciones van pasando. Fíjense que acá, bueno, un ejemplo donde ha quedado esa payload embebida, algo tan simple como eso, o sea, un cross-site scripting súper básico, porque las primeras veces no pasaba nada, pero por ahí cuando yo recargaba la página empezaban a aparecerme todas las explotaciones de la payload. Entonces dije, bueno, nada mal, o sea, muy sorprendida, empiezo a ver la interacción con el backend, porque no encontraba, yo estaba filtrando todo por localhost y no encontraba las payloads pasando hacia localhost. Y ahí veo que había una comunicación con OpenStreetMap por detrás y esas payloads, o sea, no solo era el problema reflected, sino que se almacenaban en OpenStreetMap y eso retornaba y se recargaba a su vez en la interfaz, porque la interfaz no tenía output encoding, no tenía validación de caracteres, no tenía ningún tipo de validación, ¿sí? Por eso también explotaba. Entonces es una culpa compartida. Bueno, oh sorpresa mía, me voy a producción sin haber hecho nada. Yo estaba con la ubicación de mi casa en el mapa, recargo porque quería, obviamente, ver si en producción pasaba, pero no llegué a probarlo, que cuando recargo había una payload que yo había dejado en dev. Y dije, ¿cómo puede suceder esto si yo me habré equivocado si yo estaba testeando en dev? Hice otras pruebitas y vi que, en dev, obviamente, y vi que explotaban en producción. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué impacto tiene esto? Porque, a ver, solamente, o sea, tengo que comprobar que a otro también le explote y ver si qué otra información me puedo robar. Así que, bueno, con esta famosa herramienta, con algunas payloads para dejarlas de tipo blind, las utilicé, las fui dejando en distintas partes de casas, edificios y cosas así. Y me empezaron a llegar reportes a lo largo del tiempo de distintas aplicaciones que nada que ver con Rapid, ¿sí? Pero que por detrás usaban OpenStreetMap, ¿sí? Entonces dije, no entiendo. O sea, claro, hay otros proyectos que se ven impactados por este problema porque OpenStreetMap no está validando eso que yo estoy cargando. Así que bueno, me empezaron a llegar todos los lugares donde la payload mía fue quedando y las distintas aplicaciones y proyectos personales, capaz, que, no sé, gente que anda en moto y usa una aplicación para las rutas, me llegaba eso también. Fíjense que ahí está todo medio roto, también por culpa de las payloads. Son cosas que me llegaron, no sé, de cualquier país, pero
lamentablemente, no logré robarme información personal. Es como que OpenStreetMap no maneja sesiones de perfiles de usuario, o sea, sí maneja, pero no hay más nada que el nombre y el apellido. Pero sí me robé ubicaciones y algún contenido de local storage, que bueno, todo eso me fue llegando. Y algunas cookies también, que bueno, obviamente no las utilicé. Cookies de otras aplicaciones, de otros usuarios. Así que bueno, fíjense que por ahí hay embebidas algunas cositas. Así que ese era más que nada el impacto. O sea, yo probaba en dev, pero eso explotaba en prod. Entonces, medio que dije, no puede ser que en dev se le esté pegando a prod. Así que bueno, no había información personal, pero sí pude obtener ubicaciones de otras personas y en otras aplicaciones, algunas cookies, información de local storage y, bueno, impacto en distintos proyectos, básicamente. Nada crítico, pero decidí, por supuesto, no quedarme con esa info y subirla al programa de Meta. Entonces, me redirige a mi sesión de Facebook y ahí me ofrece un reporte para, bueno, cargar las vulnerabilidades. Esto lo reporto allá por junio. Me da un template súper simple para cargarlo, a quién afecta, qué usuarios, qué ambiente. Ahí yo expliqué que yo estaba probando en dev, pero que, bueno, explotó en prod. Entonces, bueno, fíjense qué simple, o sea, los pasos para reproducir y ustedes le cargan las capturas de pantalla y listo. No hay que complicarse tanto. Después me responde Meta. Al principio no lo podían probar. Por alguna cuestión no les explotaban las payloads, pero después al ratito me dijeron que sí, que lo habían podido comprobar y que ya, bueno, iban a investigar y que no probara más. Dejé de probar. Y después me dijeron que estaba todo ok y que bueno, que decidían darme un bounty, así que mi primer bounty en Meta. Y bueno, ya hace poquito, en septiembre, me dijeron que ya estaba arreglada, pero viendo la charla de BroadLogic, creo que ya tengo varias ideas para intentar bypassear las cositas que arreglaron. Pero bueno, no puedo decir mucho porque incluso mi triager, el triager de mi reporte está acá, thanks to Yasir. I don't know if you are here, but thank you. Thanks for all your work and for triaging my report. Así que bueno, no sean tímidos, elijan grandes compañías. Si tienen código fuente y lo pueden desplegar, lo pueden levantar en su máquina, mucho mejor. Fíjense todas las interacciones. No hagan como yo, que yo había solamente filtrado todo localhost en Burp Suite. Traten de ver qué otras interacciones hay hacia afuera. Tienen la imagen completa, así que hay más chances de encontrar bugs. Y más fácil aún, tratar de bypassear los fixes que ustedes después vean. Les recomiendo empezar con targets con los que ustedes se sientan cómodos, pero que se vayan animando cada vez un poquito más y confíen en sus procesos y las cosas que ustedes ya saben hacer, ¿sí? Traten de no pensar que, porque esto es de Facebook, nadie lo puede hackear, ¿sí? Porque entendemos que hay researchers a lo largo de todo el mundo que lo están mirando, pero justo ese repositorio no tenía absolutamente nada de seguridad, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y eso es todo. Les dejo mi LinkedIn y si tienen preguntas. No tenemos tiempo para preguntas porque estamos un poco demorados, pero la pueden ahí agarrar abajo a Ile y preguntarle todo lo que quieran. Te hacemos entrega, Ile, de nuestro cuadrito, así, para la foto. Gracias, Ile, muchas gracias. Bueno, mientras se preparan los próximos speakers que vienen desde Colombia, los tenemos por ahí. No tenemos tiempo para preguntas, pero sí tenemos tiempo para revolear unas remeras muy, muy rápidamente. Así que a los costados también van a estar revoleando, miren. Una para allá, otra para allá, otra para acá y otra para allá, mirá. Ahí qué hermoso quilombo. Ahí está. Bueno, después seguimos todavía hay